Una visión de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. Vamos a ver. Ponle la pantalla. Tiene que ponerme la pantalla, maestro. Bien, hoy 24 de abril 2023 se cumplen 58 años de la Revolución de Abril de 1965. Maestro, contróleme ese eco que no me gusta. Y 39 años de la poblada de República Dominicana ocurrida en 1984. Lo de 1965 fue una guerra patria que comenzó como una guerra civil como consecuencia, primero, del golpe de Estado ejecutado contra el gobierno legítimo de Juan Bosch de 1963, ese golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963, y los golpistas crearon una situación de ingobernabilidad en el país, y que produjo un enfrentamiento entre civiles y militares en 1965. Los militares estaban divididos. Unos planteaban junto a los civiles el retorno a la constitucionalidad y por lo tanto el regreso de Juan Bosch a completar su periodo presidencial, y otros se oponían al regreso de don Juan. Y eso terminó con la invasión del ejército de los Estados Unidos, 42,000 marines que se impusieron en República Dominicana contra la voluntad popular. Bueno, y al final, ahí los héroes, entre ellos el más destacado Francisco Alberto Camaño, que al final tuvo que llegar a acuerdo, y bajo la intervención se realizaron las elecciones de 1966, ganada por el doctor Joaquín Balaguer. Y lo de 1984 ocurrió después de el asueto de Semana Santa de ese año, que el gobierno encabezado por el doctor Salvador Jorge Blanco había hecho un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se habían disparado los precios de toda la canasta familiar, el combustible, todo, y había un ánimo encendido en la población. No había en el país en esos días, en esos tiempos, una estructura organizacional de los movimientos populares. Estaban los partidos de izquierda, algunas que otras organizaciones, pero un llamado a una huelga en esa fecha, coincidiendo con la Revolución de Abril de 1965, encendió la chispa y se perdió el control tanto por parte del gobierno como de los organizadores. Varios días de manifestaciones de destrozo, de violación a la propiedad, y al fin el gobierno utilizó el ejército para controlar a la población. Recuerden que el ejército no está creado para el orden público. El ejército está creado para la defensa del territorio, defensa de frontera, entre otras cosas. De todos modos, hubo muchos muertos
porque la guardia se tiró a la calle a disparar a mansalva y murió mucha gente inocente. Y eso quedó en la historia. Juan Bosch, que en ese momento era el presidente del Partido de la Liberación Dominicana y uno de los grandes historiadores dominicanos, bueno, definió aquel suceso, aquel acontecimiento como una poblada. Que hoy, como hemos dicho, se cumplen 39 años y que coincide que los grupos populares del Cibao, encabezados por el FLU y otras organizaciones feministas y ambientalistas, llamaron a un paro por 24 horas para hoy. Los hacen coincidir con la poblada, pero hay que decir que las condiciones, la situación del gobierno que está en República Dominicana, encabezada por el Partido Revolucionario Moderno y aliados, la situación es muy diferente que en 1984. No por el precio de la canasta familiar, porque de hecho está muy alta. La gente se queja de todos los precios disparados, todo lo que la gente va a comprar. Comprar en el supermercado no es nada fácil, es la verdad. Pero el ambiente en el país, el gobierno actual, está menos gastado que el que encabezaba Salvador Jorge Blanco. Primero, porque Jorge Blanco encabezaba el segundo gobierno del PRD. Primero gobernó Antonio Guzmán, de 1978 al 82, Guzmán gobernó con menos problemas, una herencia del gobierno de Joaquín Balaguer, un tanto más conservador, el de Jorge Blanco más abierto, pero más permisivo con la corrupción. Fue el problema de Jorge Blanco. Fue un gobierno permisivo a nuestra manera de evaluar y se presentó todas estas cuestiones en términos económicos. El paso de Dominicana al Fondo Monetario Internacional y como vía de consecuencia todos esos precios y descontrol de la tasa del dólar, entre otras cosas, llevó a esa situación de 1984. Hoy día, aunque siempre hay motivos para una protesta, porque en realidad el desempleo, los precios de los combustibles, los precios de la canasta familiar, entre otras cosas, el medio ambiente, la corrupción en el gobierno, son la justificación para que las organizaciones convoquen a las movilizaciones. Y en un ambiente de democracia hay que aceptar y permitir, y la gente tiene derecho a manifestarse. Está la gente que se opone, que dice que si no va al trabajo, si no produce, no tendrá su comida. Bueno, pero siempre hay gente a favor y en contra. De todos modos, es importante que las personas que van al trabajo, que quieran ir, vayan, y que el que decida apoyar huelga, apoyar la manifestación, lo haga también. Ya más adelante vendrán las evaluaciones. De todos modos, abril es histórico en República Dominicana. Abril es una prueba de democracia y también una oportunidad para que el gobierno pueda hacer la evaluación de su economía, de sus políticas públicas, y evaluar y sentarse incluso con los organizadores de la protesta, si quieren dialogar, para buscarle solución a las cosas posibles, porque en esas manifestaciones se plantean cuestiones ideológicas que no son posibles resolver, cuestiones profundas, herencia de 50, de 80 años, que un gobierno ahora no le es posible resolver. De todo modo, quien gobierna debe estar abierto a escuchar, abierto al diálogo y a las negociaciones. De todos modos, deseamos que todo transcurra en paz, que no haya nada que lamentar
porque hay que continuar con el rumbo y el buen camino de la República Dominicana. Gracias por continuar con nosotros.